Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar la unidad número 6 para séptimo básico, correspondiente al sector de matemáticas. Y vamos a entrar en lo que es la parte de geometría, para lo cual vamos a empezar con lo más básico que tenemos que aprender, que tiene que ver con los triángulos. En esta oportunidad vamos a aprender y vamos a observar con mayor detalle los elementos primarios de un triángulo. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a estudiar es un triángulo. Tenemos que tratar de definir una figura llamada triángulo. Muy bien, entonces, ¿qué es un triángulo en términos matemáticos? En términos geométricos, más bien dicho. Es una figura que está formada por tres líneas rectas que se intersectan de dos en dos, ¿ya? Y se intersectan de dos en dos y forman una región plana, por decirlo de alguna manera, que queda delimitada por tres puntos, que son los tres puntos de intersección. Es decir, nosotros acá estamos viendo eh, un dibujo. Ustedes conocen el dibujo famoso del triangulito. Acá tenemos un dibujo de un triángulo cualquiera, ¿ya? Y tiene marcados tres puntos. Entonces, esos puntos son claves a la hora del estudio del triángulo como tal. Entonces, hoy día vamos a estudiar los elementos primarios de este triángulo y algunas otras propiedades de aquellos. Cuando hablamos de elementos primarios, son los elementos básicos de estos. Es decir, estoy hablando del vértice, estoy hablando de ángulos, y estamos hablando también de lados. ¿A qué se le llama vértice? Bueno, vértice se le llama a la unión o a la intersección de dos lados en un punto específico. Por ejemplo, ese punto que ustedes pueden ver ahí, que es el punto A, siempre le vamos a llamar a los vértices con una letra mayúscula. ¿Ya? Eso es importante que lo manejemos. Siempre va a tener el nombre de una letra mayúscula. Entonces, ese punto es la intersección de este lado, si lo pensamos como una línea recta, que viene hacia acá, y ese otro lado que viene hacia acá. Se topan en ese punto y forman un vértice, ¿ya? Entonces un vértice lo podemos definir como la unión entre dos lados, o la intersección más bien de dos lados de un triángulo, ¿ya? ¿Cuántos vértices va a tener un triángulo? Bueno, fíjense acá, tengo un punto, acá tengo un segundo punto, ese de ahí, y tengo un tercer punto acá, ¿ya? Por lo tanto tiene tres vértices, tenemos tres, esa es la cantidad de vértices que tenemos, que va a tener todo triángulo, de cualquier manera, de cualquier forma que nosotros lo dibujemos, ¿ya? Luego estudiamos los ángulos. Bueno, para poder estudiar los ángulos de un triángulo nos podemos ir simplemente al nombre de esta figura. Podríamos descomponerlo casi por lógica. Triángulo, dice. Si nosotros partimos esta palabra acá, triángulo, dice. Tri viene de tres y ángulo de ángulo, obviamente. Tres. Tres ángulos. Es una figura formada por tres ángulos y se denomina triángulo. ¿Ya? ¿Cuáles son los triángulos, los ángulos de este triángulo? Los ángulos del triángulo es este de aquí, ese angulito de ahí, que le vamos a llamar el ángulo A, y vamos a incorporar acá una simbología. Cada vez que nosotros hablemos de triángulo, de ángulos, vamos a hablar de una cosa así. Ese va a ser el dibujo de un ángulo, y ese ángulo se va a llamar el ángulo A. Este símbolo significa ángulo, ¿ya? Para que no se les olvide. Entonces cuando dibuje eso y lo ponga A, me estoy refiriendo al ángulo A, ¿ya? Por el contrario, acá tenemos otro angulito, sería el ángulo B, y finalmente allá arriba tengo un tercer ángulo, que es el ángulo C. Por lo tanto, ¿cuántos ángulos tiene un triángulo? También tiene 3, ¿ya? Tiene 3. Y finalmente, dentro de los elementos primarios de un triángulo, tenemos los lados. ¿Cuáles son los lados? A los lados yo los voy a denominar con las letras. Fíjense que acá tenemos
tres lados. Tenemos ese lado de ahí, este lado de acá abajo y este otro lado de acá. Tenemos tres lados. También tiene tres. Pero ¿cómo vamos a diferenciar uno de otro? Que de la siguiente manera. Cuando yo quiera mencionar el lado de un triángulo, por ejemplo, este lado de aquí, voy a poner el nombre de los extremos de ese lado. Es decir, si yo estoy tomando este lado de acá, tiene el extremo A y el extremo B. Entonces yo lo voy a escribir como AB. Y le dibujamos una raya arriba. Como estamos haciendo mención a un segmento de una recta. ¿Ya? Y ese segmento es un lado del triángulo. ¿Cómo se llama ese lado del triángulo? Se llama AB. O también se puede llamar BA, dependiendo del sentido en el que yo lo tome. ¿Ya? No va a variar mayormente. Puede ser el lado AB o el lado BA. ¿Ya? No importa, de cualquiera de las dos maneras. Por lo tanto, tenemos el lado AB, tenemos el lado AC o CA y tenemos el lado CB o BC. ¿Ya? Siempre le ponemos una rayita arriba para indicar que son lados. Entonces ahí tenemos otra simbología. Estos son los lados. Los lados. Y estos eran los ángulos. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Pero en el caso de los ángulos podemos agregar otra simbología que también ustedes la van a encontrar en algunos textos o en algunas pruebas y cosas así. A los ángulos también les suelen llamar de esta manera. Fíjense acá. Miren, el tema de los lados ya lo tenemos claro. El tema de los vértices, bueno, los vértices simplemente se llaman con, antes de pasar a la siguiente parte, los vértices simplemente se llaman con la letra, el vértice A, vértice B y el vértice C. ¿Ya? Vértice A, ese punto, vértice B y vértice C. Simplemente toman el nombre de las letras. Ahora veamos cuál es la otra simbología que pueden tomar los ángulos. Estamos pensando en los ángulos específicamente. Teníamos esa forma. Pero también lo podemos encontrar escrito de esta manera. Lo podemos encontrar escrito así como el ángulo CAB. Y acá es súper importante que ustedes se guíen de acuerdo al orden de las letras. Miren, siempre la letra que va a quedar en el medio es el ángulo al que yo estoy llamando ahí. Fíjense que acá dice CAB. Entonces empiezo CAB. ¿Qué ángulo forma ahí? C, toda esa línea, AB. Estoy formando ese ángulo. Fíjense que ese ángulo es el ángulo A porque la letra queda justo en el medio. Queda justo en el medio. Entonces el ángulo CAB o el ángulo CAB es el ángulo A. Y también lo podemos encontrar en otro orden. Siempre y cuando la letra vaya en el medio. El ángulo BAC. Puede ser el ángulo acá. BAC. De nuevo estoy formando este ángulo, pero ahora así, hacia arriba y acá hacia abajo. Ahí no importa el orden. Lo importante es que el ángulo A también se puede llamar de esta manera. Fíjense que siempre la letra a la que yo voy a llamar en el fondo es la que va a quedar en el medio. Por lo tanto, el ángulo B, por ejemplo, lo podríamos llamar ABC o lo podríamos llamar CBA. C arriba, BA. Y el ángulo C lo podemos llamar ACB o también lo podemos llamar el ángulo BCA. BCA o ACB, preocupándonos de que la letra a la que estamos denominando acá quede en el medio. ¿Ya? Esa es otra simbología para los ángulos. Entonces lo pueden encontrar así de esta manera o de esa manera y estamos llamando el mismo ángulo. ¿Ya? Eso es importante de que lo tengan presente. Muy bien. Eso es en cuanto a los ángulos entonces de un triángulo. ¿Ya? Vimos cuáles son los vértices, los ángulos y también los lados. Veamos ahora la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican de acuerdo a dos características. ¿Ya? Una tiene que ver con los lados,
con cómo son los lados. Y la otra característica tiene que ver con los ángulos, vale decir que cómo son los ángulos. Entonces primero veamos, estamos viendo clasificación de los triángulos. Clasificación, entonces. Una clasificación va a ser según los lados. Esa es una primera clasificación, de acuerdo a sus lados. Y de acuerdo a eso, reciben unos nombres. De acuerdo a sus lados, van a recibir unos nombres. Tenemos el A, que va a ser el triángulo equilátero. Estos nombres no se los pueden olvidar nunca más, porque de aquí en adelante los vamos a ocupar por siempre. ¿Ya? Equilátero. Triángulo equilátero. ¿Cuál es el triángulo equilátero? Simplemente lo vamos a definir como aquel triángulo que tiene los tres lados iguales. Es decir, que los tres lados miden lo mismo. Miden lo mismo. ¿Ya? Los tres lados miden lo mismo. Los tres lados miden lo mismo. Ejemplo, al ojo simplemente. Por ahí. A, B, C. Por ejemplo, si en un problema a usted le aparece que este triángulo, el lado AB, mide 5 centímetros, por ejemplo. Y me dicen que además el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Entonces, si el lado AB, este lado de acá, mide 5 centímetros, esta longitud acá, y además me dicen que el triángulo ABC es equilátero, entonces si este lado mide 5, estos de acá también van a medir 5 centímetros. ¿Ya? Entonces eso es importante. Por ser equilátero, los tres lados miden lo mismo. Muy bien. Este es el primer tipo de triángulo de acuerdo a la clasificación de los lados. Un segundo caso va a ser el triángulo llamado isósceles. Tienen que haberlo escuchado alguna vez. Isósceles. ¿Ya? Un triángulo isósceles es aquel ángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente o distinto. ¿Ya? Dos lados miden lo mismo y un lado mide distinto a los otros dos. Ejemplo, generalmente es como de ese estilo. Y trato de hacer que los otros dos lados son grandotes y este lado es más chiquitito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me podrían decir a mí que en un ejemplo, en algún problema, me pueden decir que el triángulo ABC es isósceles y que el lado CA es igual con el CB. ¿Ya? Generalmente le van a hacer la distinción de que como es isósceles son solo dos lados iguales. Yo podría pensar que son estos dos, podría pensar que son esos dos o podría pensar que son estos dos. Generalmente a mí me van a hacer la distinción de que me van a hacer esto. Si es isósceles, obviamente estos dos lados me van a decir ya. En este caso puntual, el lado CA y el lado CB son iguales. Ah, ya, perfecto. Entonces, si me dan la medida de uno, obtengo la medida del otro inmediatamente, por ser isósceles. ¿Ya? Generalmente les van a hacer la distinción. O les van a decir que el lado distinto, por ejemplo, que el lado AB mide 5 centímetros. Y el perímetro, por decir un ejemplo, mide 15 centímetros. No, o 20 centímetros, ¿ya? Si la suma de los tres lados entonces me da 20 centímetros y este lado mide aquí 5, los otros dos tendrán que repartirse los 15 centímetros restantes, porque ese es el lado distinto, por lo tanto los otros dos son iguales y tienen que medir lo mismo.
y por ende la suma me tiene que dar 15 en este caso que yo comenté acá, ¿ya? Pero es importante que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Me van a hacer la distinción en algún problema. Bien. El tercer caso, este era el caso B, chiquillos, perdón. B, ¿ya? Y para que lo anoten. Y un tercer caso va a ser el triángulo llamado escaleno. Escaleno. Triángulo escaleno. ¿Qué significa que sea un triángulo escaleno? Simplemente significa que tiene los tres lados distintos. ¿Ya? También le quisieron poner un nombre a un triángulo común que tiene los tres lados distintos. Se llama escaleno. Tiene tres lados distintos. Por ejemplo, algo así. Este lado mide 4 centímetros, este lado mide 10 centímetros y este lado mide 6 centímetros. Todos los lados miden distintos, por lo tanto es un triángulo escaleno, simplemente. Los tres lados miden distintos. Eso es todo entonces en cuanto a la clasificación según los lados. ¿Ya? Tenemos tres casos: equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero tiene tres lados iguales, isósceles 2 y escaleno ninguno. ¿Ya? Vámonos a la segunda clasificación, que tiene que ver con los ángulos que va a presentar un triángulo. 2 según sus ángulos. Según ángulos. Según los ángulos. Dentro de la clasificación de acuerdo a sus ángulos o según sus ángulos, tenemos algunos más. Tenemos el primer caso, que es el triángulo rectángulo o recto. Recto o rectángulo. Triángulo rectángulo. ¿Qué significa que sea un triángulo rectángulo? Que va a ser un triangulito de esta manera, que tiene un ángulo, uno de sus tres ángulos mide 90, un ángulo recto, o sea, de 90 grados. De 90 grados. Entonces va a ser un triángulo de este estilo. Por ejemplo. Chuta, me pasé un poquito. Algo así. Y aquí está mi ángulo de 90. Generalmente le ponen como una especie de cuadradito pintado para hacer la distinción. El ángulo A mide 90 grados, por lo tanto es un ángulo rectángulo. ¿Ya? O ángulo recto. Triángulo rectángulo o triángulo recto. Vamos a dejarlo como triángulo rectángulo simplemente. Mejor. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que presenta un ángulo recto. ¿Ya? Solo uno, no puede presentar más de uno. Después les voy a explicar por qué pasa eso. Pero solo uno, ¿ya? Tiene un ángulo rectángulo. Perdón, un ángulo recto que mide 90 grados. Acá tiene uno de esos tres, mide 90. En este caso preciso es ese ángulo, ¿ya? Le van a dibujar ahí generalmente que eso es un triángulo, ese ángulo es recto, ¿ya? Un segundo caso va a ser el triángulo acutángulo. Acutángulo, que tiene los tres ángulos agudos. Tres ángulos agudos, es decir, que los tres miden menos de 90 grados. Son menores o miden menos de 90 grados. ¿Ya? Todos miden menos de 90 grados. Un ejemplo, vamos a hacer un triangulito aquí, así, no sé.
por ejemplo, que midamos 70, 50 y 60. Todos los ángulos son más chicos que 90, ¿ya? Ese es un triángulo acutángulo. Los tres ángulos son agudos, es decir, un ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados, ¿ya? Un triángulo acutángulo, por lo tanto, es un triángulo que tiene los tres ángulos agudos. Los tres miden menos de 90. Caso contrario, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados exacto, uno solo. Acá, en cambio, los tres son agudos, los tres miden menos de 90. ¿Ya? Ese es un segundo caso. Un tercer caso va a ser el siguiente. A, B, C, triángulo obtusángulo. Obtusángulo, es decir, que tiene, aquí va, tiene un ángulo obtuso. O sea que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados, es decir, está entre los 90 y los 180, sin tomar obviamente el valor de 90 exacto y sin tomar el valor de 180 exacto. Por ejemplo, un triangulito de ese estilo. Este mide 120 grados, este mide 40 y este mide 20 grados. ¿Ya? Fíjense que tengo un ángulo obtuso de más de 90, pero de menos de 180. 120 es más grande que 90, pero es menor que 180. Por lo tanto, es un triángulo obtusángulo. ¿Ya? Obtusángulo. El ángulo acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Perfecto. Esos son los tipos de triángulos. Muy bien. ¿Qué más tenemos de acuerdo a los elementos primarios de un triángulo? También tenemos esa parte. También tenemos el tema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Ya? Veamos lo siguiente. Entonces, vimos las clasificaciones de los ángulos, vimos los elementos primarios, vértice, lado y ángulo. Vimos los dos tipos de clasificaciones, dentro de eso vimos las subcategorías de los triángulos y vamos a estudiar ahora la suma, los ángulos interiores del triángulo. De los ángulos interiores. Entonces, lo más fundamental que hay que saber de los ángulos interiores es que siempre, aquí cuando digo siempre, lo marco bien, la suma de los tres ángulos es 180 grados. Siempre 180. No se pueden pasar de 180 grados, chiquillos. Si ustedes suman los tres ángulos y les da más de 180, entonces ya no estoy en un triángulo, tengo que estar en otra figura. ¿Ya? La suma de los ángulos interiores de un triángulo, es decir, al sumar los tres ángulos, me va a dar 180. Por ejemplo, que te mida 75 y te mida 55. Tengo 75 y 55, son 80, son 130 y este mide 50 grados, por ejemplo. Siempre me van a sumar 180 grados. Siempre. Siempre. Al sumar los tres, me da 180 grados. Cuando ocurre eso, siempre. Entonces, al saber, por ejemplo, la medida de dos de los ángulos de mi triángulo, yo ya puedo obtener la tercera, por ejemplo. En que me den esas dos. Digo, 75 y 55 son 130. Y no sé cuánto mide eso. Pero si sé, puedo calcular cuánto me falta para llegar al 180, si ya tengo 130. Que en ese caso van a ser 50. Por lo tanto, ese ángulo va a valer 50 grados. ¿Ya? Esa es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Ya? ¿Qué otras cosas de esto? Lo último que vamos a estudiar en
en esta unidad en particular, va a ser la relación entre los ángulos, entre la clasificación que vimos delante. La clasificación. Entonces no se olviden de eso. La suma de los tres ángulos de un triángulo son 180 grados. Nosotros clasificamos los triángulos en dos, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Pero ahora vamos a agregarle que el triángulo equilátero, estamos pensando en los triángulos de acuerdo a sus lados, en el equilátero, en un triángulo equilátero, como los tres lados son iguales, esto me va a producir la siguiente gracia. Como los tres lados son iguales, los tres ángulos también van a ser iguales. Tiene entonces tres lados iguales y por ende va a tener tres ángulos iguales. Automáticamente, por tener tres lados iguales, tiene tres ángulos iguales. ¿Y cuánto mide ese ángulo? Miden 60 grados cada uno. Y eso sucede siempre, siempre, porque tengo un triángulo equilátero, o sea que los tres lados miden lo mismo. Como los tres lados miden lo mismo, automáticamente los tres ángulos tienen que medir lo mismo. Y miden 60. $60 más 60 son 120 y 120 más 60 son 180. Ahí me da 180, entonces se cumple. Tengo que dividir el 180, pensando en otras palabras, 180 lo divido en 3 iguales y ahí me dan los 60 que mide los ángulos interiores de un triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces la gracia del equilátero es que aparte de tener los tres lados iguales, que los tres lados miden lo mismo, automáticamente los tres ángulos también miden lo mismo. ¿Y cuánto mide exactamente cada uno? 60. Siempre va a ser igual. El equilátero siempre va a medir 60 cada ángulo. ¿Ya? Esa es la relación. ¿Qué pasa con el segundo caso? Con el caso del isósceles. Teníamos el isósceles. En el caso del isósceles teníamos dos lados iguales. Y al tener dos lados iguales, volvemos a tener acá, casi como el caso anterior, dos ángulos iguales. ¿Cuánto van a medir esos ángulos? Bueno, eso depende del ejercicio en particular. ¿Ya? Aquí depende de cuánto mida el distinto. De cuánto mida el ángulo distinto. ¿Ya? Ejemplo. Tengo mi triangulito. Estoy pensando en un triángulo isósceles. ¿Y cuáles van a ser esos dos ángulos iguales? Eso otra cosa importante acá de los isósceles son los ángulos que se llaman basales, que están en la base de la base, basales o de la base. ¿Ya? Entonces van a decir, por ejemplo, que la base de este triángulo es AB. ¿Ya? Y me van a decir también, por ejemplo, que este ángulo vale, a ver, 80 grados. Por ejemplo, ese ángulo mide 80 grados. Y me van a decir que ese triángulo es isósceles, es decir, que el lado AC es igual al lado CB. Mide lo mismo. Dos lados que son iguales. Este lado con ese lado son iguales. Por lo tanto, los ángulos restantes, los ángulos que quedan ahí, también son iguales. Tengo 80 y tengo que pensar cuánto me falta para llegar a los 180. En este caso me faltan 100. Pero como yo sé que esos dos ángulos son iguales y tienen que medir lo mismo, por ende, 100 lo voy a dividir por 2. Y eso me va a dar 50. Por lo tanto, cada ángulo mide 50 grados. ¿Ya? Miden 50 grados. 50 y 50 son 100, 100 y 80 son 180. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa gracia. Eso es. Y por último, el triángulo escaleno, más que nada se los menciono.
El triángulo escaleno, como tiene los tres lados distintos, también tiene los tres ángulos distintos. Tienen que recordar que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados. ¿Ya? Así que muchachos, esa es la materia en esta oportunidad, en esta ocasión, y los ejercicios no van a ser solamente lo que acabamos de ver ahora, no va a ser nada muy complicado. ¿Ya? Así que espero que hayan entendido la materia y nos estamos viendo en una próxima unidad. Hasta pronto.